de tanta variedad, eso es lo más interesante. Ahí estamos grabando. Lo más interesante es esto, ¿no? De la exposición de los libros para que otros los puedan disfrutar. Eh, Así que mientras estamos admitiendo, ustedes saben que se van agregando de poquito, vamos a hablar de un libro poco conocido, quizás a lo largo de este ciclo dijimos, o ya vimos, por ejemplo, Los 5 puntos mágicos de Tamariz, bueno, vimos el Oriental Mágicos de Bamber, de Fu Manchu, vimos, bueno, infinidad, bueno, infinidad, pero vimos muchos libros, y algunos de Aldo Musarra, ¿no? Algunos un poquito más no tan conocidos, pero este sin duda, hola Dani, buenas noches, este sin duda es un libro que a veces no tenemos en cuenta o no es de nuestra lectura, y vamos a interiorizarnos un poco en esto, ¿no? Y hablar un poco también del creador, el libro en cuestión, o quien, hola Carlos, es este particular que se llama Hiding the Elephant, o sea, escondiendo al elefante. Eh, y vamos a hablar un poco de esto también. Es un libro eh, es una novela más que un libro. Muchas veces nos pasa esto. Hola, nos pasa esto de, yo creo que hay particularmente uno ya lo vimos, que es el Illusion Show de Fu Manchu, el de Dave Bamber, que ya lo analizamos acá también, que sin duda es una novela, es decir, si alguien lo tomara con un campo de cine o con un guión de cine, lo podría llevar tranquilamente justamente a la pantalla grande, porque es tan interesante la vida de Fu Manchu, particularmente, que es maravillosa. Y esta, si bien no es una novela específica, ahora vamos a hablar, tiene varios capítulos, es un libro de 300 páginas más o menos. Buenas noches, Carlos. Hola, David. Vamos a ver, porque me parece que es de una linda lectura. Sería muy interesante para aficionados también, eh, que quieran ver historias de la magia o juegos. El, el, el título es Escondiendo el elefante, pero después cómo los magos inventaron lo imposible, ¿no? Ese es como el subtítulo, cómo los magos inventaron lo imposible, porque en realidad toma, y ahora vamos después a desarrollar, algunos hitos, algunos efectos también, ¿por qué no? Puntuales, y lo va entrelazando, ¿no? Esto es lo interesante del libro, es decir, no es biográfico, netamente biográfico, donde cada capítulo, por ejemplo, sería un solo tema, sino que se va entrecruzando, y eso es lo más interesante, ¿no? Que en general, para llegar al objetivo, que quizás sea ese, el efecto de la desaparición del elefante, tomando en cuenta la desaparición del elefante de Harry Houdini, que de eso vamos a hablar también. Eh, eh, Quizás ese sería el título, y además lo ven ahí en la sombra, ¿no? O sea, ahí no sé si se llega a ver, quizás aquí está mejor. En la sombra de esto está la pose del elefante esta, de la foto característica de Houdini. Sin embargo, quien está ahí en la tapa eh, no es Houdini, tampoco es Darkston, como muchas veces aparecían en los carteles de Duxton, sino que es el papá de Fu Manchu, es Okito, cuando no estaba vestido de japonés, sino que hacía sombras chinescas, porque esa es una pantalla de sombra, dentro del espectáculo de Darkston, ¿no? Entonces, papá de Fu, Okito, hacía como invitado especial las sombras, y entrevera también todo esto que veníamos diciendo, ¿no? Estas anécdotas, leyendas. Las leyendas no son más reales que otras cosas, son anécdotas y comentarios que son muy lindos para la historia de la magia. Porque también eh, a mí particularmente me gusta, porque esto indudablemente es un guión para nuestros efectos, ¿no? A veces, y vamos a entrelazar un poco eso, muchas veces, hola Benjamín, buenas noches. Eh,
a veces los efectos, o tengo muchos alumnos, o la gente nos dice, pero yo no me salen contar historias, como hacía René Laván, o no sé qué decir, qué sé yo, ¿no? Entonces pasas a ser un relator de fútbol, como yo siempre digo a veces, de los efectos de cartomagia, ¿no? Por sobre todo, como relatores de lo que estamos haciendo. Y que no está mal, porque uno está narrando, pero digo, si ya le sacáramos el volumen, ya todo el mundo sabe, salvo algún juego de cartas más integrado, pero si no sabe lo que estamos haciendo. Eh, y estas historias pueden llegar a ser interesantes para acompañar algún efecto. ¿Por qué? Porque no vamos a tener un elefante, eh, menos en estas épocas, es decir, también es un tema que hoy vamos a ver de diferentes etapas, ¿no? Por eso está bueno estudiar la historia de la magia, para saber dónde estamos parados, porque indudablemente el uso hoy en día de animales es muy complicado. Imagínate un elefante, cuando el caso más característico para la gente acá de Argentina sería la elefanta Mara del Circo Rodas. Ustedes saben que el Circo Rodas tenía una elefanta, Mara, que hizo toda la gira con el circo allá por los años 80, 90. Yo llegué a trabajar ahí también este, y después, bueno, cuando el circo se le empezó a complicar el tema de los animales, ¿no? Leones y los animales grandes, la elefanta pasó al zoológico de Buenos Aires, acá en Palermo. Y hoy en día, hace un año o dos, creo, eh, hace poquito que Mara está, espera que, hace poquito que Mara está en una reserva porque del zoológico se la trasladó específicamente, espera que nos quedamos ahí sin audio. Y entonces, bueno, sería hoy complicado. Y está bueno esto también de ver las distintas etapas, ¿no? Hasta no hace mucho, es decir, el espectáculo de Siegfried and Roy, hasta cuando lo atacó el tigre. Un día vamos a hablar de esto, de ese hito que fue la pareja Siegfried and Roy en Las Vegas, con tigres blancos, con leones, con, bueno, infinidad, de elefantes también, infinidad de animales. Como les decía, hoy sería imposible, porque tampoco es del gusto de la gente, creo que tampoco lo consumiría, al contrario, sería hasta de enorme disgusto que tendrían con los colectivos que están andando, digo, en la sociedad, ¿no? Valederos o no, eso son otras cuestiones. Yo creo que todo cambia y está buenísimo adaptarnos a ese momento. Antes de hablar un poco de lo maravilloso que es el libro, con un montón de capítulos, y es lo que decía, cada capítulo, si bien toca un tema, no es que es biográfico y lo termina de desarrollar de esa manera, sino que va entrelazando estos episodios, los va como intercalando para llegar al objetivo de la teoría, porque de la desaparición del elefante. Y vamos a después a hablar un poco de eso, porque la teoría, cuando en general los juegos de magia los tenemos más que explícitos muchas veces. Houdini, que era un genio en la publicidad. Buenas noches, Carlitos. Houdini era justamente un genio en lo que es la prensa, o lo que hoy sería el marketing, o el merchandising, sí, el marketing. Eh, Hasta creo, posiblemente, no sé si fue así o la casualidad, cuidó hasta ese detalle de quizás de que no existan fotos de ese aparato en sí, ¿no? No hay fotos, cosa rara en muchos de los juegos. Hola, Carlita. Y sin embargo, si bien hay alguna data de algún diario, el New York Times y todo, que se decía que tenía unas fotos de cuando trabajó en el hipódromo de New York, en el teatro, con el tiempo o casualidad desaparecieron esas fotos, ¿no? Del archivo del diario. A ver, Beto a saber qué pasó ahí, quién fue quien tuvo esa mano para hacer desaparecer eso, pero también hace pocos años nos enteramos que el maestro Houdini
trabajaba para las agencias, ¿no? La agencia secreta, es decir, él trabajaba para la CIA, por lo cual era un espía y tranquilamente ustedes saben que no hubiese sido nada difícil hacer desaparecer ese material, ¿no? Sin embargo, Jim Steinmeier, que es el creador el autor de este libro, es quien da una versión, o la Marisol, de lo que él fue rescatando y del efecto en sí, que no tenemos registro, ¿no? A pesar de que no sé si ustedes vieron eh, cuando el Mago Mascarado dio una versión allá por el principio del 2000, no sé cuándo fue lo del Mago Mascarado, 90, fin de los 90, dio una versión sobre una desaparición, de hecho después si quieren la vemos, que es falsa, es distinta a lo que se sabe de la desaparición de Houdini, de Houdini no, sino del elefante de Houdini, ¿no? Primero hablaremos un poco del autor, porque Jim Steinmeier es un autor contemporáneo, ¿no? A veces tomamos libros de gente que ya no está más entre nosotros, y sin embargo, esta cabeza pensante, al margen de lo que escribió, me imagino que muchos quizá lo conocen, este es Steinmeier, es una cabeza increíble en lo que hace a la fabricación o a la construcción y a la idea, sería al diseño de aparatos, ¿no? Él fue eh, técnica consultante, por llamarlo de una manera, de magia de los grandes, empezando por Doug Henning. Eh, Quizás se lo conozca más en la etapa de David Copperfield, que también estuvo Copperfield. Muchos de los aparatos que Jim Steinmeier creó los usó Copperfield, ¿no? Pero empezó realmente, o el furor particularmente fue con Doug Henning, un gran mago, para mí uno de los mejores de televisión, década del 70, anterior a Copperfield. Y además Eugenio hizo un especial, un programa, un teatro, o sea, una obra de teatro, Merlín, que es una comedia musical en Broadway, justamente en Nueva York, y el asesor de esos aparatos o de esa comedia musical fue Jim Steinmeier. Además de grandes contribuciones para Disney, ¿no? Él trabaja habitualmente para no sé si alguien vio alguna vez unas comedias musicales de Disney, particularmente Aladdin, La Bella y la Bestia, Mary Poppins, todos tienen efectos de magia. Eh, Cuando puedan, no sé, nunca se pongan como los caballos a ver solo actos o obras o espectáculos de magia. Traten de abrir el espectro. El Rey León no creo que esté él, pero sí él trabaja para Disney. Posiblemente en el Rey León, no sé si tenía, no la vi, no sé si tiene efectos de magia. En general no son efectos de un mago, sino son, bueno, o gente volando, o Mary Poppins, ¿no? Con la famosa sombrilla, ¿no? Paraguas, bueno, pero en general hay un asesoramiento de un mago, como fue acá con lo de Drácula, no sé qué está terminando en estos momentos en Luna Park. Drácula también, la obra de teatro, tiene un asesoramiento mágico, tiene varios efectos de magia, que la gente no lo toma como porque no hay un mago ejecutando, y algunos no saben qué carajo es, pero en realidad es un efecto de magia, indudablemente. Bueno, Jim Steinmeier es un capo en eso, es como decíamos un mago actual porque él nació en el 58, o sea que nada, tiene 60 y pico de años, mago americano, pero si decimos, y por acá lo veo a Carlitos Dinucci, que es un gran constructor de aparatos, que sin duda es la cabeza o el creador del origami, el juego, la ilusión aquella donde se coloca una chica y se lo empieza a plegar en una cajita, se lo pone una caja, la hizo Copperfield muchos años, también Eugenio, pero digo, se la empieza a plegar hasta que queda en una cajita así, por eso se llama origami, la chica queda en una caja pequeña, entra en una caja del tamaño más o menos de la mujer, y después queda en un tamaño chiquito y además es pasada después por una cimitarra, por una daga. Esa es creación de esta cabeza que estamos hablando, que es Jim Steinmeier. Otro es el interlude, el famoso juego donde el mago se pone en un aparato y una mujer
penetra por el cuerpo, por el medio del cuerpo, ¿no? Acá fue popular porque Carlos Barragán ganó el FISM con un efecto parecido, ¿no? O con ese efecto, digo, con otra versión a la vista, o sea, así a la vista, sin la placa que tapa un poco el cuerpo, era un poco la adaptación. Y el otro quizás hizo muchas, pero digo, la otra gran ilusión es la Modenar, que casi todo el mundo también hoy la está usando, que es una adaptación de la zigzag, ¿no? Siempre viniendo en esto de la mujer cortada. Y en este libro particularmente le dedica varios capítulos a la mujer cortada en dos, la mujer aserrada, que me parece que es un punto importante en el mundo de la magia, ¿no? La mujer aserrada. Otra de las cosas, así como antes vimos lo de los animales, que hoy quizás no esté tan bien vista en la sociedad. Pero vamos a hablar de la mujer serruchada y la importancia que fue en los años 20, 1920, y ahí el modelo feminista, o miren las cosas como se unen después de 100 años, cómo las cosas vuelven a estar más o menos entrelazadas, ¿no? Y sobre eso vamos a hablar también. Para llegar al final, que sería lo de la desaparición del elefante, Jim Steinmeier, en esta maravillosa, a mí me gustaría, yo leo inglés técnico, o sea, de juegos de magia a la fuerza, o sea, leí bien. Esto, como es una novela, me encantaría leer perfecto, porque bueno, no es tan técnico mágico, sino es más de una novela, como el libro de Fu, ¿no? Illusion Show. Ojalá algún día se edite en castellano, porque me parece que tendría que ser de lectura casi obligatoria para los que nos gusta la historia de los efectos de magia. Entrelaza y uno dice, ¿por qué? Porque después vas a ver el desarrollo final, ¿no? Y ahora después vamos a ir acrecentando esto. Desenlaza uno de los capítulos, por ejemplo, es la famosa efecto, como él lo llama, de la fantasmagoría de Pepper, ¿no? De la fantasmagoría del profesor Pepper. Ustedes saben lo que es la fantasmagoría, no sé si alguien la vio ejecutar alguna vez. Son actos de parques de diversiones, no sé, Benjamín, si tu papi en algún momento habrá hecho algo de esto. Es más difícil que para circos o para parques de diversiones, más teatral el tema de fantasmagoría. Es particularmente una proyección de fantasma o de ghost paper, como se lo llama, o sea, una oleografía, hoy se llamaría eso, no es justamente una oleografía, sino es una imagen, sería la palabra, flotando muchas veces en el aire, un fantasma, y que todavía se sigue usando en los parques de terror, en los parques de Disney, justamente, ¿no? Pero que el principio es lo mismo y es un principio desarrollado, la fantasmagoría, en los años 1600, 1700, cuando empezó a proyectarse sobre la linterna mágica. Saben que antes del cine, del proyector de cine, del cinematógrafo, existía la linterna mágica, que también los magos lo utilizábamos mucho, ¿no? Lo utilizaban mucho. Y la fantasmagoría era a ver si encuentro acá de parte, la fantasmagoría lo que hacía era proyectar sobre, en realidad, para que lo entiendan un poco mejor, es tener un cuarto oscuro, o sea, un cuarto secreto, donde se encuentra esa famosa persona o fantasma, muchas veces es una persona vestida con una sábana, o en algunos lados, como la mujer gorila, es el gorila que está en otro lado de la escenografía, y mediante luces, en algunos casos, se refleja la imagen de lo que está pasando. Y en otros casos es a través de un espejo, ¿no? Casi siempre es a través de un espejo, por lo cual el espejo refleja lo que está pasando en otro lado, en otro cuarto, ponele, y pica la imagen y la trae a escenario, a veces proyectada también a través del humo. La fantasmagoría siempre, o muchas veces va proyectada del humo. Ustedes cuando van a ver un recital de rock o lo que sea de música,
la prueba de luces en general se hace sobre la máquina de humo. No sé si alguien vio alguna vez, o por qué tiran tanto humo en los recitales, porque si no tiras el humo no se ve la puesta de luces particularmente. Entonces, esto del humo espeso, ¿no? Y la luz es prácticamente la base o sí, lo esencial de lo que sería la fantasmagoría, ¿no? Que todavía existe. Vos vas a Disney y todavía te encontrás con este tipo de cosas, ¿no? Eh, si no, lo vamos a buscar por otro lado. Lo que decíamos del por qué él utiliza o le da tanto hincapié al tema de la fantasmagoría, por el tema indudablemente del espejo en general a 45 grados, ¿no? Es decir, la fantasmagoría en general es ese espejo en 45, como se lo conoce esencialmente, y lo que, lo que hace es que esa imagen proyectada, eh, vamos a ver si podemos poner una imagen, una foto, un dibujo, sería la palabra. A ver, acá tenemos algo más característico. Ahí la tengo. Y para que entiendan de qué estamos hablando, ¿no? La fantasmagoría, esencialmente, acá lo sacamos de Google, si no lo pueden buscar también, esto sería como una imagen muy, muy esencial. Acá tenemos el espejo 45, pero fíjense cómo es el tema más o menos. El desarrollo o el escenario acontece acá arriba, donde está este señor. El fantasma vos lo ves ubicado al lado de él, hoy sería hasta con algo biográfico, pero esencialmente el fantasma o la persona está en este caso en un subsuelo, o sea, en otro compartimento, en otro cuarto. A veces el cuarto está pegado y en este caso está por debajo, con un espejo a 45 iluminado por esta linterna mágica y pica la luz y se mete por acá adentro, ¿no? Sube la luz, ¿no? Acá pasa exactamente lo mismo. Si uno lo ve de frente, lo que pica es la imagen del espejo, que el fantasma está de este costado, ¿no? Es como la famosa mujer gorila y todo este tipo de efectos. Eh, para aquel que no conocía la fantasmagoría de Pepper, ¿no? No sé si alguno es la primera vez que ve esto. Yo siento conforme porque, bueno, no todo el mundo tiene por qué saber cómo funcionan estos juegos de parque de diversiones, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el espejo después tiene mucha importancia en el relato, esencialmente de la desaparición como decíamos, del elefante, ¿no? Otro punto importante de esta fantasmagoría o de esta utilización de los espejos para llegar a eso, hace mucha ilusión, es la primera vez que lo veo. Ah, David. Bueno, yo particularmente, no sé si Benjamín, les cuento que tenemos a Espartaco, a Benjamín, cuyo padre era un gran mago, Woodben, que casi siempre lo nombramos acá, y que durante muchos años integró Parque de Diversiones, el famoso Hollywood Park, donde presentaban este tipo no justamente esto, ahí lo tenemos a Woodben, a Benjamín Godoy, y Goodwin, sin duda, fue uno de los magos itinerantes, porque también eran magos que viajaban por todo el país, con estas pequeñas compañías o grandes compañías, pero tenían muchos parques de atracciones o estas barracas, y particularmente él me lo comentó en un congreso de Fabián, de Cerrot, en Santiago, eh, presentaba muchos de estos aparatos, ¿no? La mujer gorila, o bueno, la sirenita, algunos de estos efectos que casi todos eran, en este momento me dispara, la Nemea, que sería la sirenita, o también, ¿no? La famosa, sí, parecido a esto del espejo también picando la imagen, ¿no?
Acá, particularmente en Buenos Aires, lo teníamos con el parque japonés, que era un parque de atracciones, parque retiro, después se lo llamó parque japonés o el parque retiro, que también tenía muchas de estas atracciones. Claudio se le debe gustar y conocerá seguramente del tema. Y después vamos a ver por qué narra un poco Jim Steinmeier todo esto, porque después desarrolla el efecto final, que es lo que decíamos de la desaparición del elefante en sí. Otro de los puntos que habla, o que cita a lo largo de todos estos capítulos, 14 capítulos, si no me equivoco, es el tema de la cabina espiritista. Ustedes saben que el mentalismo en general, no sé si a alguien le gusta el mentalismo, yo voy a estar dando una charla en el elemental de Larry, ahora en menos de un mes, acá en Buenos Aires, sobre la historia del mentalismo en la Argentina, ¿no? Con proyecciones, bueno, con muchos programas de mi colección. Particularmente me lo pidió Larry, era algo que yo no está en mis conferencias, pero bueno, a pedido de él, que él es alumno mío, empezó en la magia conmigo, Larry. Eh, y bueno, me pidió esto, que haga un trabajo extensivo o un trabajo minucioso del mentalismo, particularmente en Argentina, pero es un poco Sudamérica. El mentalismo, como hoy lo conocemos, pues la figura del mago mental, ¿no? Llamémosle Anthony Blake o el que ustedes quieran poner, Mac Maven, al que quieran poner como figura de Rembrandt para los más modernosos. Eh, Esto empieza un poco ese concepto en el principio del siglo XX, pero anterior, en el siglo XIX particularmente, existía esto que todavía no se conocía bien, que era el espiritismo, aquello de que no se sabía si era un espectáculo, o sea, si era un show de magia, o si era alguien justamente que se podía comunicar con los fallecidos, del medium, que Houdini tiene mucho que ver, ¿no? En todo esto, porque fue un gran testificador de los famosos falsos medium o espiritismo. Por eso es que cita muchas veces también el tema de los hermanos Davenport, porque los hermanos Davenport eran unos hermanos justamente, que hacían o que fueron creadores de efectos de magia ligados al espiritismo. Uno de ellos es la famosa cabina espiritista, que hoy muchos de nosotros hacemos, a modo de humor, ¿no? Hoy ya casi pasa a ser algo más humorístico, más satírico, pero en el 1800, mierda, era como que te comunicaba, sonaban las campanitas, volaban los cosos por arriba, te sonaba la pandereta, entonces la gente se asustaba porque supuestamente invocaban al espíritu de algún fallecido, ¿no? Y los hermanos Davenport le dieron esta parte más que nada de toque de show eh, mágico, ¿no? Y ahí se empieza a entremezclar y después nacen muchos efectos de magia como la pizarra espiritista. ¿Quién hoy en día no hace no sé si todo, pero digo, ¿quién no conoce o hizo alguna vez la pizarra espiritista? Bueno, es porque nace justamente en esos años donde todavía la gente no sabía bien qué pasaba, si era de verdad que el espíritu se apoderó de nosotros y bajó y escribió en la pizarra bye, qué sé yo, no sé, o hello. Entonces, bueno, él lo cita bastante porque habla de Keller. Keller fue uno de los pioneros de los magos americanos, uno de los primeros de la Golden Age, de la famosa gran cantidad de magos que después siguió en Darston, Dante, Blackstone, un montón de magos que tenían espectáculo propio, porque Keller, juntamente con uno de con Fay, que era un mago que empezó acá se ve mucho el tema de las traiciones y de los magos que van vendiendo los trucos, ¿no? Esto está buenísimo. Lo ven en la película Por Arte de Magia, no, el Gran Truco, la otra es Ilusionista, sí, en el Gran Truco, la película esta de hace unos años, vieron que hay mucha competencia y hay esto también de que los magos venden los secretos y se empiezan el recelo también de los secretos en esos años, principios de 1900, y
Y este William Fay era integrante de los Davenport, había sido parte del espectáculo, y cuando se va, se junta con Harry Keller y le vende o no sé, le arman el secreto de la cabina espiritista y trabajan por todo el mundo ganando fortuna. La anécdota es que empiezan una gira suramericana en México la primera noche para los muchachos de allá, Oscar, Jaimar, los muchachos que están mirando ahora desde México. Se cuenta o dice la leyenda que en la primera ciudad de México ganaron lo que hoy sería un equivalente a $200.000 más o menos. Le fue espectacular, o sea, fue una locura. Y a partir de ahí ven el negocio y empiezan a bajar, bajar, bajar hasta llegar a Argentina. En Argentina tiene una sensación en el Teatro Ópera, que era en 1875, estamos hablando. Y hay una anécdota muy rica o muy, qué sé yo, muy sabrosa en eso. Cuando ellos hacen fortuna, no es como ahora que vos lo pones en el banco, haces una transferencia bancaria y lo pones y te llega al otro día a tu banco en Estados Unidos. Ellos iban viajando con las monedas de oro y con los billetes y con los dólares o lo que venía, la viva, como se llama, la tenían que llevar encima. Con tanta mala suerte que terminan la gira, o sea, de Buenos Aires se van a Río de Janeiro y con la plata que habían hecho la fortuna, eran multimillonarios, toman un barco en Río de Janeiro y se van a trabajar a Europa. O sea, el primer punto era la llegada al puerto de Lisboa, en Portugal, y después se iban a Londres, que era donde los esperaba otro rico contrato. Y la historia es que justamente en ese año, 1875, ellos estuvieron a principio de año acá en Buenos Aires, pero esto fue en agosto más o menos del 75. Llegan a Lisboa, todo bien, cuando toman el mismo buque, que era el Boeing, un barco que tenían ellos, un buquecito en ese momento, eh, y viajan hacia Londres, el barco naufraga, o sea, en el puerto de Vizcaya, que se llama así, que es en el norte en la parte de Vasca, en ese golfo del Vasco, sería, chocan y pierden todo, o sea, pierden todo el dinero, todos los aparatos de magia, pero además todo su dinero, es decir, toda la plata que recaudaron se fue al fondo del agua, pues, más que Titanic, ¿no? O sea, y perdieron todos los aparatos de magia, quedaron totalmente sin nada, o sea, venían de una fortuna más todos los aparatos, entonces tuvieron que reconstruir otra vez la cosa, pero totalmente en ruinas, ¿no? O sea, quedaron muy mal económicamente, bueno, después ahí se separan ellos, eh, y habla un poco de esto, ¿no? De la cabina espiritista, y después vamos a ver por qué se entremezcla esto de Keller también, ¿no? Particularmente me lo preguntaba uno de los socios, que a veces entra y a veces no, que es Maxi y Edith, ¿por qué Jim Steinmeier lo castiga a Houdini, ¿no? O sea, sin duda, si vos lees acá, lo castiga todo el tiempo, o sea, le da con un caño. A veces ustedes me escuchan hablar de Robert Houdin, no es que yo lo castigo, pero digo, hay que poner las cosas como son cuando uno estudia o lee la historia de la magia. A veces sobrevaloran algún que otro mago, no significa que no sea muy bueno, pero hay que poner las cosas como son. Y a mi entender, Jim Steinmeier pone las cosas como son, es decir, si bien no hay que desvalorizar a Houdini, porque sin duda es un emblema, y digo, hoy paras un tipo por la calle, en cualquier lugar del mundo, le preguntas qué mago conoce, y te puede decir Copperfield, pero muy probablemente te diga Houdini. No que vio, sino un nombre de un mago internacional es Houdini, no hay tutía, o sea, acá no hay ni Chris Angel ni nada, o sea, el mago indudablemente más famoso es Harry Houdini. Jim Steinmeier lo castiga mucho, lo baja todo el tiempo del pedestal, un poco, ¿verdad? Cuando dice que era un tipo tosco, o sea, era todo lo que no tiene que tener un mago, me refiero a no era un tipo sutil, la palabra es sutileza, ¿no? Cuando vos ves, y por qué cuando a mí me preguntan quién es el mejor mago del mundo, yo digo Fu Manchu,
Y algunos se quedan así como diciendo, ¿cómo no Houdini? No, como Manchu. O sea, ¿por qué? Porque tiene las sutilezas del arte que no las tiene Houdini. Houdini es un tipo tosco también en su parte física, por eso se dedicó un poco al tapismo, porque ahí no necesita sutileza, necesita escaparte y jugar con el cuerpo. Eh, sí, quizás, y en eso está perfecto, o sea, él lo encontró en ese espacio, en el espacio del escapismo, en algo raro y nuevo para esa época, cómo llegar a no ser un mago, es decir, era un escapista, y sin embargo la gente lo toma como un gran mago. No, en esa sí, quizás discrepo con esto del King of Cards, el rey de las cartas, porque, a ver, bueno, como manipulador no era un excelente manipulador, laboraba en ferias, justamente, en parques de diversiones, antes de ser famoso o antes de que la CIA le ponga los billetes uno arriba del otro. Que también no importa, hay muchos magos que fueron vías, digo, con el tiempo se abrieron los secretos, los archivos de la CIA y nos enteramos que muchísimos magos aportaron sus conocimientos mágicos para el desarrollo de la compañía, ¿no? En este caso de los agentes, de agentes secretos. En el caso de la CIA y en otros lados para el nazismo, y también algún día hablaremos sobre ese tema. Aportaron a otros en otros lados del mundo, ¿no? Para el nazismo también trabajó para Hitler, trabajaron otros magos. Es decir, cada año, cada época tiene su gente y el mago siempre es requerido por esto bueno, de conocer un montón de cosas o de principios o de sutilezas justamente que otros no tienen, ¿no? Houdini, en este caso, no tenía la sutileza mágica o técnica, pero sí tenía la gran viveza comercial, por eso decimos que para mí, sin duda, es el mago más inteligente que encontró el formato marketing en los años, principios de 1900, ¿no? No había, no estaba la carrera de marketing, me imagino, y sin embargo él fue un adelantado y la encontró, ¿no? Y por eso digo, Jim Steinmeier medio que lo bardea no lo bardea, pero no le da la importancia que sí los americanos le hacen a Harry Houdini, particularmente el americano, ¿no? El estadounidense, y él siendo estadounidense no piensa lo mismo, ¿no? Y bueno, como decíamos, coincide un poco también sobre esto y bueno, nada, bueno, igual hablar o nada, sin discutir también con respecto a esto de Houdini, si fue uno de los top 5 de la magia mundial, ¿no? Pero al margen de esto, y después vamos a ver por qué se desarrolla todo esto, habla de la magia inglesa, de David Evan, otro de los grandes genios. La magia inglesa tuvo en el Egyptian Hall, que era como el reducto o el teatro mágico más importante, a mi entender también, un teatro de magia al principio de 1900, el Egyptian Hall, regenteado por David Evan, los John Neville Maskelyne, la familia de los Maskelyne. Y ahí se originan muchas de estas comedias mágicas que después Fu Manchu también toma mucho de estas ideas también, ¿no? Y, y después vamos a ver por qué también desarrolla en lo que sería la desaparición del elefante. Y vos dirás, ¿qué tiene que ver todo esto con el elefante? Que es la desaparición de un paquidermo. Bueno, por esto que ahora vamos a empezar a entreverar, ¿no? Pero sin duda un punto que lo destaca bastante a lo largo de varios capítulos, porque ya les digo, no es un solo capítulo el que toma, la fórmula de la invisibilidad, bueno, le ponen nombres muy característicos, una nueva, el fantasma, ahí sí desarrolla un poco el tema de la fantasmagoría de Pepper, las palabras mágicas, no como palabra en sí, y después sí le dedica un capítulo a Houdini, particularmente, y ahí es donde un poco más lo castiga, ¿no? Y cada capítulo le pone la carita en este caso, del artista del que va a desarrollar, ¿no? Y en este caso ya empieza en ese capítulo a desarrollar el tema del famoso elefante, pero antes de llegar a eso,
le dedica un punto muy importante al tema de la mujer aserrada, ¿no? La mujer serruchada. Este es, de eso veníamos hablando, este es el Egyptian Hall, o sea, este que está acá, es un teatro de magia. Ahora cuando vemos el Magic Castle y tal, decimos, wow, pero miren lo que era el palacio del Egyptian Hall en Londres, donde, como decíamos, se hacían las comedias de magia, ¿no? De los famosos magos Maskelyne y tal. Ahí tenemos parte de John Neville Maskelyne. Y el Egyptian Hall, bueno, de ahí han salido indudablemente los grandes genios, ¿no? Hasta Méliès tuvo alguna participación de ese lado. El mago que hablábamos antes es este, ¿no? David Evan, que está ahí. Este es el papá de Fu Manchu. Acá, espera que acá, un poquito. ¿Sí? Y bueno, algunas fotos también, ¿no? Acá lo que hablábamos de la cabina de los espíritus de Keller, cuando vienen acá a Buenos Aires con la famosa cabina espiritista, y después la pierden en ese naufragio que les venía contando anticipadamente, ¿no? Pero otro de los puntos es la levitación. No es una suspensión, sino es una levitación de la princesa Karnak. No sé si alguien escucha alguna vez. La levitación de la princesa Karnak fue popularizado por Darkstone, eh, como si fuese él el creador, o también mismo Keller lo utilizaba. Hay muchos afiches de Keller haciendo esto, la princesa Karnak, pero en realidad se dice que la idea justamente es de Maskelyne, que ya la venía haciendo en el Egyptian Hall en 1900, y que le roban esas ideas justamente Harry Keller. Keller la empieza a hacer en 1904, se la roba por un asistente, otra vez parecido a lo que hablábamos antes, se llama Paul Baladon, era un mago que trabajaba para Maskelyne, se separa o se viene a Estados Unidos y le vende, o sí, le vende seguramente la idea o la levitación de la princesa Karnak, y ya empieza a hablar de esto también, de las traiciones entre los magos, ¿no? O la venta de los secretos. Ustedes saben que no es como ahora que todo es más conocido, qué sé yo, tenemos los medios. Antes una información llegaba muy tarde o se tardaba bastante en llegar de un lado hacia otro. Entonces, bueno, por eso es que le dedica un punto importante a esto de la suspensión o de la levitación de la princesa Carmen. Pero sin duda, el punto más interesante es que es la famosa mujer serruchana, ¿no? La mujer aserrada de Selbit. Ustedes saben que el creador de la mujer serruchada es Selbit. Selbit era el nombre artístico de un mago inglés, cuyo nombre era Tibles, pero puesto al revés daba Selbit, Tibles, o sea, empezaba con la T, T-H-I, Tibles, y leído al revés sería Selbit, que es como lo conocemos, ¿no? Pero no era el apellido real de él, ¿no? Selbit, justamente en Londres, en el año 21, o sea, hace exactamente 100 años, 102 años, en enero del 21, crea, o bueno, no sé si sí, crea o presenta, sería la palabra correcta, la mujer serruchada en dos. Una cosa realmente que revoluciona la historia de la magia. A partir de ahí hay un antes y un después de la magia. Cómo un efecto de magia puede ser tan cautivante, ¿no? Lo copiaron, creo que es la ilusión más copiada en el mundo, con millones de sistemas, ¿no? Y no sé si conocen historias, o no sé si los estoy aburriendo, pero es parte del libro. Eh, Hay una historia muy interesante sobre el juego, justamente de la mujer aserrada, que el creador es Selbit, justamente, y, y fíjense esto, ¿no? O sea, Selbit lo que crea es este aparato que no es como la mujer serruchada que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque la mujer se metía adentro
y no dejaba asomar la cabeza ni los pies. O sea, lo que hacía era, se metía adentro, se agarraba una sierra gigante, se cortaba en dos, se separaba y después la mina quedaba otra vez, la chica quedaba otra vez recompuesta, ¿no? Automáticamente nace después esta versión parecida, si bien este es Darston, lo que están viendo ahí es el tema de que se le ven los pies, la cabeza, ¿sí? Ya por fuera. Este modelo, en realidad el aparato es más o menos lo mismo, es decir, la chica se ponía en una sola posición, no o sea, eran tan grandes el aparato, después se fue perfeccionando, pero en general la primera versión, la chica quedaba con los pies ahí en la mitad, dentro de este primer cajón, ¿no? O sea, no pasaban los pies para el otro lado. Entonces, del otro lado no había nada. Al estar los pies a la vista y la cabeza a la vista, ya los pies, ahí se necesitaban dos chicas, ¿no? Los pies de una, eso ya lo conocen casi todos, los pies de una y la cabeza de la misma que se metió. Eh, esa versión la mejora Horace Golding, que fue el gran choreo, porque Horace Golding le gana y le patenta la ilusión antes que Selvit. O sea, Selvit la hace, la idea, y Horace Golding se lo caga y le patenta la idea mundial. Quiere decir que el creador no pudo usar nunca más el nombre. El propio creador tuvo que cambiarse el nombre, no le pudo llamar más La Mujer Serruchada. No sé, le puso a la mujer que se separaba en dos, qué sé yo, cualquier cosa, porque no podía usarlo, porque otro se lo afanó, ¿no? Horace Golding, este, el famoso choreo en la magia, o sea, hay muchos, así como Edison es el famoso choreador a todos lo ponen a Edison como el gran descubridor, que yo, y cada cosa que se le atribuye a Edison te das cuenta que no es, ¿no? O sea, y bueno, más o menos, o sea, en la magia pasó lo mismo. Eh, y Selby termina casi, no en la miseria, pero digo, o sea, ni siquiera pudiendo usufructuar su propia creación, ¿no? Pero miren lo interesante de esto, o sea, el por qué un antes y un después. En ese momento, bueno, sí, a Tesla, si no, miren también la película, este, Ilusionista también, ¿no? Sí, Edison le roba a Tesla todo. Tesla es la gran cabeza de la energía, de todo, pero Tesla es un elemento, un, un personaje netamente mágico, ¿no? Después un día podemos hablar de eso, pero sí, Edison le afana a Tesla, le afana a Méliès, a otro mago también, a Georges Méliès le afana al cinematógrafo. O sea, Méliès no lo inventan los Lumière, pero el primer creador del cine como arte es un mago, Georges Méliès. Y Edison en Estados Unidos le caga la patente y se adjudica el cinematógrafo en Estados Unidos. Es una locura. Este, y le afana la marca, o sea, bueno, nada, termina también Méliès en la miseria vendiendo los famosos juguetes, su tienda de juguetes en Montparnasse, que está reflejado en la película Hugo. Vamos a hacer después un ciclo de cine histórico de magia para que podamos ver en el canal que estamos armando, un canal de YouTube. Vamos a subir películas mágicas que está bueno en vez de ver boludez en Netflix. A veces tan buenas, pero digo, en vez de ver cualquier cosa en Netflix que no tiene nada que ver, por lo menos veamos alguna película que nos identifique como la magia y nos brinde un poco de historia de la magia y después si querés debatimos. También hay fantasía y hay cosas que no, pero de Houdini, bueno, hay tantas versiones también, después veremos sobre eso, ¿no? Pero lo de Selvit decíamos que es bastante triste desde ese lado, de que el mismo creador no pudiera utilizar el aparato en sí, pero a Selvit se le ocurre una idea, por eso es que revoluciona el tema. Fíjense a lo que estamos, sí, a lo que estamos, la similitud después de 100 años, ¿no? Estamos hablando del año 1921 y ahora estamos en el 2021, o 20, no importa, más o menos. Y el tema del feminismo, de la acción colectiva de las mujeres,
Y en ese momento pasaba exactamente lo mismo. En el año 20 existía el tema de que las mujeres no votaban en el mundo. O sea, acá en Argentina todos conocen la historia de Eva Perón, bueno, todo esto, ¿no? De un poco la que origina todo esto. Pero esto viene justamente del año 1920 en Inglaterra. Se llamaban las sufragistas, era un grupo de mujeres, de activistas, que las sufragistas se las llamaban porque querían hacer el sufragio, o sea, querían votar. Y hasta ahí la sociedad estaba dividida justamente en que no, las mujeres no tienen derecho a votar, o sea, ¿cómo van a votar las mujeres? Las mujeres no, o sea, los que deciden el mundo son los hombres. Fíjate, ¿no? La similitud con lo que, más o menos, con lo que está pasando hoy. Entonces, a este tipo, a Selvig, se le ocurre presentarla cerrada con una de las sufragistas, ¿no? Para decir justamente que las mujeres empiecen a tener protagonismo, y convoca a una de las activistas más grandes en Londres para meterse adentro del cajón. No para cortarla, o sea, no con el efecto de matarla, sino con el efecto de darle protagonismo, ¿no? Y de hacerse famoso él, ¿no? Por supuesto, tener una mujer en ese momento conflictiva o mediática, hoy sería la palabra, te aseguraba que toda la prensa vaya a ver el tema de la mujer. Después al final no lo hizo con ella, porque hubo quilombo en la sociedad, por supuesto, y después con los años sí pudieron, por supuesto, las mujeres votar como corresponde, pero fíjate lo que era la sociedad, ¿no? Y el gran cambio hasta ahí, un punto importante, es que el asistente del mago empieza a nacer casi en esos años. ¿Por qué? Porque el mago antes hacía casi todo solo, y al incorporar o al crear este aparato tiene que poner una chica, o no ponerse el mago, ¿no? Como siempre decimos, ¿por qué no te metes vos? Tenés que andar poniendo una chica, ¿no? Entonces, sí, hoy muchas veces se hace al revés, ¿no? Las mujeres están poniendo algunos magos, algunos hombres al tema de la mujer, en este caso el hombre cerrado, ¿no? Pero siempre fue la mujer cortada en dos, siempre fue el tema este eh, de torturar, porque son elementos de tortura, el tema de las mujeres. Pero sí hay un antes y un después. ¿Por qué? Porque el asistente de los magos, que ya había, ¿no? Los Herman tenían a Adelaide Herman, que después fue una gran maga también, una maga muy buena presentando y tal. Talma, la del héroe Talma Bosco, hubo muy buenas magas a lo largo de todo el mundo. Lo que pasa es que a veces no tenían prensa, ¿no? Cuando a veces dicen, ahora sí hay magas. No, magas hubo toda la vida, lo que pasa es que, bueno, lamentablemente las sociedades a veces los trataban de ocultar o no, pero sí, al asistente del mago habitualmente estaba vestida con estilo victoriano, es decir, con unas ropas grandes, con estos, ¿cómo se llaman cuando tienen así, como cuando se festeja el, el miriñaque, pero que en realidad es como una pollera armada, no sé qué nombre tiene, eh, y, eh, y al meterse adentro no se podía meter con esos vestidos porque se te engancha la sierra, entonces se tenían que meter en malla. Y ahí empieza la revolución, como que cambia el tema también de la mujer sexy o del asistente sexy en la magia. Hasta ahí no había mujeres sexy en la magia porque eran todos acompañando con estas ropas victorianas. Al meterse dentro de la caja, pero por un problema técnico, ¿no? Es lo mismo que vos haces una suspensión, cuando te toca una cumpleañera de 15, no se te ocurra meterla en una zigzag, nada, pues se te engancha todo el vestido. O sea, lo peor que puede pasar es hacer magia con una cumpleañera de 15 en muchos aparatos por el tema de la ropa, ¿no? De la ropa de la chica, porque son generalmente muy voluminosos. Lo mismo pasaba con esto, entonces las mujeres tenían que ponerse malla o estar más sexy, pero no por esto, sino que era porque después se tenía que hacer chiquita para meterse adentro del cajón. Y por eso es que cambia un poco la idea de la imagen del asistente del mago más sexy, en mallita, y es en los años 20, 30 donde ya tiene una importancia
más justamente preponderante, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar algo hasta lo que vimos ahora, para después sí pasar a Houdini con la desaparición del elefante, o que tiene alguna duda con respecto a estos nombres que fuimos hablando. En general habla de otros nombres más, pero siempre basado un poco en esto, ¿no? En David Evan, en los Davenport con el tema del espiritismo. Y particularmente le desarrolla el capítulo o el nombre del libro, Escondiendo al elefante, que así se llama, y le dedica una teoría, porque como decíamos al principio, increíblemente no quedaron registros fotográficos o, sí, o de afiches. Fíjate que la mayoría de los magos que hacían, encontraban un aparato o algo que lo distinguiera y se hacían afiches. Vimos el de Kellar con la suspensión de la princesa de Karnak. Es decir, cada mago tenía un caballito de batalla o un efecto y sobre eso se hacía un gran afiche por aquel entonces. Hay afiches maravillosos. Houdini, o casualidad, no hace un afiche de la desaparición del elefante. O sea, no tiene un afiche, tiene una foto de prensa eh, bastante que muchos pensaban que que no era así, pero digo, una foto de prensa que en realidad eh, no es real, o sea, no está basada en el escenario, no es como cuando fue el efecto en sí, sino que es una foto, hasta algunos la tienen como trucada, ¿no? O sea, sí, como trucada no, sino como justamente, a ver si la podemos ver, es esta de acá. Es esta de acá, es la famosa foto del elefante en sí, ¿no? La foto de Houdini con el elefante. Bueno, esto no era así, tampoco se ve el aparato, o casualidad, es lo que decíamos, esto no se ve, el aparato no se llega a ver, y sí tenemos al hipódromo, que sería el teatro de Nueva York, donde sí se hizo esto, ¿no? Eh, pero se decía que que le contaba que el New York Times había mandado unos fotógrafos y que ahí estaba registrado aparentemente el aparato y lo que decíamos, o casualidad, desaparecieron del archivo del diario las fotos de Houdini del aparato, muy probablemente para que no se lo caguen otros, ¿no? Pero cuando nos enteremos cómo llegó hacia eso, es más de lo mismo, ¿no? El que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Porque Houdini le caga la idea a otro mago maravilloso que sí lo reivindica mucho Jim Steinmeier y que para muchos debe ser un desconocido. Si yo les hablo de Charles Morrit, no sé si alguien lo conoce o lo tienen del mundo de la magia, la historia de la magia. Charles Morrit no es ni que esté en los libros de magia, va a costar bastante googlearlo, digo, por muchos de ustedes. Bueno, Charles Morrit fue uno de los olvidados de la magia, uno de los tantos olvidados, por eso está bueno reivindicar todo esto, y no decir que Houdini es el más grande del mundo, ni que Robert Houdin es el más grande del mundo. Entonces, hay muchos que lamentablemente, por diferentes razones, hace poco le dedicamos una noche a Hahnemann, esa cabeza maravillosa que fue Teodoro Hahnemann, y Charles Morris fue medio no parecido, pero más o menos, un tipo que tuvo muchos problemas con el alcohol, o sea, un gran consumidor de alcohol, se decía de drogas también, pero bueno, poner en esos años, y que lamentablemente no pudo triunfar un poco por esa adicción, pero no quitaba la cabeza brillante esencialmente en construcción de aparatos, ¿no? Charles Morris, como les contaba, es un mago que había trabajado mucho en Inglaterra y particularmente venía de tener algunas ideas maravillosas. Una de ellas es la desaparición de un burro. Es decir, antes del elefante lo que se hacía era la desaparición de un burro, no un caballo, sino de un burro en escena. Era creación de este Charles Morris.
ese aparato o ese concepto, esa ilusión, la desaparición del burro. Si después googleenla, no hay tampoco fotos, nada, pero era una idea que ella venía haciendo en el 1900, este tipo. Y según cuenta la leyenda, Houdini, cuando un poco se cansa primero se cansa de la plata que ganó con la CIA, va haciendo el espionaje en la Primera Guerra Mundial, en espionaje en Rusia. Ustedes saben que fue muy bien bancado por Estados Unidos para justamente hacer el espionaje y entrar en los zares de Rusia. O sea, él trabajaba en castillos, justamente para el zar de Rusia, para robar información, ¿no? Eso ya está comprobado. Entonces viene multimillonario de la gira por Europa y por Rusia, porque pasaba la información de la guerra mundial, ¿no? De la táctica que iban a hacer los tipos. Entonces, cuando ya se radica en Estados Unidos, se cansa un poco del escapista, que fue como lo que lo caracterizó en Europa, y, y quiere volver a hacer más, volver, no quiere imponer el tema de la magia. Entonces se le ocurre qué efectos de magia puede hacer, porque el tipo, ya les digo, era bastante tosco, no era una cabeza sutil como la de Darkston, que era un genio, eh, o Fu Manchu, pero Fu Manchu todavía no existía, pero digo, no era un gran conocedor de la magia, a pesar de que, bueno, se había criado con muchos de los genios y tal. Y seguramente le propone a Morrie que comprarle la ilusión del burro. Morrie, que venía medio falto de guita y qué sé yo, le vende el aparato, y dice que un día lo iba a ver todas las noches, no sé, a pedirle guita, qué sé yo, como era el asunto. Una noche le dice Houdini, che, Harry, está todo muy lindo lo del burro, pero tengo una idea mejor. Si te querés hacer famoso, no, que yo ya soy famoso, bueno, pero te querés hacer más famoso, larga el burro y tenés que hacer aparecer un elefante. Y el tipo se le abre, desaparecer, perdón, un elefante, ¿no? Y ahí donde se le abre el bocho a Houdini y dice, ¿cómo un elefante? Sí, tenés que hacerle, o sea, yo el efecto lo tengo con un burro, pero tenés que hacerlo con algo de mayor volumen, y vamos a hacerlo con un elefante. Entonces, aparentemente es un poco la cabeza pensante del aparato en sí, que el aparato, ya les digo, no hay idea de cómo se hacía. Ahora después vamos a llegar a la conclusión final. Y Houdini entonces en el Hipódromo, que era un teatro muy grande de 3.500 personas en Nueva York, había trabajando, era una especie de teatro de vodevil, de variedades, una compañía de elefantes, de adiestrador de elefantes, que era George Power, los famosos elefantes bailarines, y se queda con Jenny, que es la famosa elefanta, que hace el efecto con Houdini, ¿no? Jenny era una elefanta de 80, vivió como 80 y pico de años, murió después que Houdini, allá por los años 50, y la elefanta que estaba amaestrada, ¿no? Que hacía los números de circo, bailaba y qué sé yo, empieza a entrenarla para hacer el efecto del burro, pero en tamaño un poco más grande, ¿no? Se dice que se calcula que el aparato era de 4 metros, eran 14 pies, que más o menos googleé y da unos 4 metros por 2,5 más o menos. Era un aparato grande, pero en ese escenario, no sé, es como los aparatos de Copperfield, ¿no? Que cuando yo lo fui a ver me parecieron inmensos. Yo no sé si era que yo veía todo mal, medio parecido a lo de Houdini. Pero, pero me parecía una locura. Digo, pero ¿esto qué carajo? O sea, ¿cómo puede ser un aparato tan gigante? O sea, es una vergüenza. De ahí desaparece una chica, más vale que... Y bueno, un poco está pensado porque son ilusiones. Después lo pensé, al principio me defraudó, pero digo, después lo pensé y digo, no, claro, si este labura en el César Palace, o sea, son todos, acá trabajó en el Gran Rex, que eran teatro de 3.000 personas, o sea, lo mínimo que laburan son en estadios, o en el Luna Park, poner por decir algo. Entonces no podéis con la zigzag normal a ver, en los dimensiones tradicionales, eso se tiene que magnificar.
pero al principio lo veía como demasiado burdo, pero bueno, parecido a esto fue un poco lo de esto, ¿no? Y según se dice, no es precisamente el mismo ilusión del burro, el mismo concepto, pero tenía otro efecto, que era el barril, un efecto con un barril, también de producción, no de animales, sino de producción, y lo que hace es una versión, en este caso rectangular, de ese aparato, y ahora vamos a verlo un poquito. Lo que deschaba el mago enmascarado, no sé si alguien vio el mago enmascarado alguna vez, si no, no se perdieron nada. El mago enmascarado lo que deschaba o lo que propone en esos famosos videos que el tipo eh, hace o da una versión, bueno, qué sé yo. Gracias a Dios, bueno, las versiones del enmascarado fueron medias, algunas muy buenas y otras medias truchelli, ¿no? Menos mal. En este caso fue un poco así, medio trucho. Y la versión que él utiliza o que propone o que vende a eso era esta famosa presentación. El aparato en sí es lo que vamos a ver, esta versión justamente, pero no es la versión tradicional. Esta está de internet, que era que vamos a sacar la parte de la selección. Ahí está. Y ahí va. Muy bien. Ahora vamos a ponerle sonido. Así le ponemos sonido al enmascarado. Y ya. This makes it appear as if the elephant has vanished. Behind the scenes, split-second timing is critical to making the illusion work. On cue, a stagehand pulls a lever that moves the... Vamos a ver un poquito antes, que es cuando se ve el aparato en sí, ¿no? Se ve... Wild animals, there's always an element of real danger. The assistants lead the elephant toward the magician. It's going to take a lot of magic to make this big guy disappear. The elephant is slowly moved into position behind the gates of the cage. Again, the assistants do a little dance. The masked magician gives the signal, and with the elephant inside, the gates of the cage are closed. Keep your eye on the elephant. You can clearly see that he's still in the cage. A puff of smoke, and the elephant is gone. But while all this is happening, the elephant never moves. See, he's still in the cage. That deserves another look. First, the elephant is there. Then he's not. Have you figured it out? Well, here's how the trick is done. See the netting at the back of the cage? It looks exactly the same as the netting to the left and to the right of the cage. Bueno, ahí está hablando de los laterales. You can clearly see the elephant. Los laterales with the netting behind him. de la jaula esta. ¿Por qué? Porque ahora Here's lo what van a you ver don't see. en esos There barrotes. are mirrors hidden El inside each sistema, que no bars es of el the sistema cage. de juicio, ¿no? El sistema que propone. When the magician triggers the explosives, the mirrors slide into place, blocking your view Unos of the espejos cage. que se abren, o sea, salen de atrás de los You're no barrotes. Como longer si seeing fuese the elephant and netting rey inside the cage. encarcelado. Todos tenemos, creo, Instead, you're seeing a una carta. reflection of the netting Bueno, esto es un outside. rey encarcelado gigante, pero quita la imagen del costado. Meanwhile, ¿ves? the Que elephant tienen hasn't una- moved an inch. You can está plainly como see that he's cerrado. still in the cage. Entonces, al abrir los Let's watch espejos, that again. lo The que elephant is lo inside que the cage. la ilusión que te da es When the smoke justamente clears,
You're seeing a lo que mirror image of refleja the es, netting outside the cage. This makes it Ahí appear está as if the picando la elephant has imagen vanished. de los dólares. Y el elefante queda ahí atrás. Behind the scenes, split-second timing is critical to ¿no? making the illusion work. On cue, the stagehand pulls a lever that moves the mirrors into Este es el que place. tira el espejo. Here's the trick Vieron without bien the smoke. cómo es el espejo. Ahí está. You can clearly see the elephant disappear as the mirrors shift into position. Ahí está. Ahí se ve los espejos correr. Now it's time to make the illusion complete. While the Y audience is mesmerized watching the elefante elephant ahora va a ir disappear, his handlers quickly take him out through the netting in the back of the cage. y el elefante está, ¿no? Now when the Pero el magician elefante, opens como the ven, se gates, piantó por the atrás, ¿no? elephant is really gone. Bueno, este es otro de los... Smoke and mirrors are also used. Bueno, nada. Este sistema, no sé si lo habían visto, también existe en otros aparatos de magia, este sistema del enrejado, por llamar de una manera, y lo propone el enmascarado. Nada que ver con lo que se hizo en ese momento en lo de Houdini, ¿no? Pero es una de las versiones para tocar el tema. El Mecánica Popular era una revista, no sé si alguno asistió a hablar alguna vez, no sé si llegó acá la traducción, creo que se vendía acá en Argentina, Mecánica Popular. Al toque, la desaparición del elefante es en 1918, muy bien, y Mecánica Popular allá por 1929, o sea, unos 10, 11 años después, tira una idea, porque sacaban deducción, no, qué sé yo, tenían un montón de, aprenda usted a armarte, no sé, pintar la casa, qué sé yo, y te explicaban efectos de magia, ¿no? Mirá qué divertido, o qué original, ¿no? Como todo, las cosas. Bueno, acá lo hacía también la revista Hobby, también con Aldo Musarra, ¿no? ¿Se acuerdan? De que alguna vez hablamos, o otro día vamos a hablar mejor. Y en la Mecánica Popular establece que la idea de la desaparición del elefante de Houdini era con especie de jaulón o maqueta enrejada, y que por acá arriba, no sé si lo llegan a ver en este espacio, tiraba una red simulando, tapando una especie de blackout, o sea, de arte negro, y tapaba el fondo y hacía desaparecer el elefante. Cosa que tampoco fue tan así, porque no se hablaba en los relatos. El tema era que no había nada registrado. Y Jim Steinmeier, justamente, no tanto él, sino un autor, un libro, un periodista de magia, que se llama Jarrett, fue el que empezó con esta idea de dilucidar la ilusión de Houdini, y se le vende, le comenta a Jim Steinmeier, y juntos desarrollan la idea. ¿Por qué? Porque al no tener nada fotográfico, empezaron en ese momento a interrogar a alguna gente que lo vio en vivo. Ya eran gente grande, esto fue en el año 18, eran gente, ponele, Milton Christopher y todos los magos que venían, ya era gente que lo había visto de pibe, ponele 20 y pico de años, y 40 o 50 años después todavía se acordaban del efecto, ponele. Y ninguno hablaba de que se metían en una jaula. Sí hablaban de que era como una especie de carromato de circo, o sea, se metía el mono el elefante en un carromato, que tenía un agujero en el centro, o sea, que era muy frontal, que la gente de los costados medio que no entendía un carajo que era lo que pasaba, pero la gente del centro, o sea, de la platea, sí veía el efecto, pero los de la popular no sabían qué estaba pasando, porque el efecto era demasiado frontal, ¿no? Entonces, posiblemente podría haber sido el efecto que recién propone el enmascarado. Pero no era esa historia justamente de los espejos, tan así, ¿no? O sea, lo que se pensaba, o la similitud, era un dibujo que habían aparentemente diseñado como si fuese un identikit,
de los magos, de las personas que habían visto el show. Y todos coincidían en un aparato medio así, ¿no? O sea, era como un círculo donde el elefante de repente estaba ahí y de repente no lo veían más. Entonces, no sabían bien cómo era el juego en sí, y ahí salta esta idea del barril de Morrit, que es lo que le venía diciendo, ¿no? El barril de Morrit era justamente, o casualidad, el mismo que crea la desaparición del burro. Y fíjate la similitud, bueno, o estas cosas, ¿no? De que decíamos, de cómo es un poco el aparato, o es cómo es un poco la historia que ellos proponen desde ese lado. La historia termina siendo, según Jarrett, y aprobado por eh, el mismo Jim Stirmeyer, se llega a la conclusión de que es un efecto con espejo. Por eso es que el libro está relacionado con esto de la fantasmagoría 45 y de muchos efectos con espejos. Porque, bueno, no es justo 45 grados, se decía que son unos grados que inventa este Charles Morris en unos 35, 30 o 20 y pico de grados. Raro, porque en general siempre el espejo es a 45, pero bueno, ponele. Y para que entiendan más o menos de qué estamos hablando, el efecto es esto y es una gran genialidad, te digo que es para hacerlo en tamaño más chico, ¿no? ¿Para qué mierda va a tener un elefante? Pero para hacerlo en chiquito, para hacer aparecer no sé, un pañuelo. No, era una especie de ponele, de un tubo Raymond, o de un fantasma, tubo fantasma, no tan así, pero se veía justamente este hueco en la entrada. Si ustedes llegan a ver acá, se ve como una especie, en el dibujo, ¿no? Este es un dibujo. Este era justamente el espejo. Eh, y lo que están viendo acá, la gente veía este aro que pasaba de lado a lado, ¿no? Por lo cual el elefante no estaba mal. Pero el elefante se escondía en este espacio, que ahora vamos a verlo de arriba, era bastante grande. Y esta imagen del espejo lo que está haciendo es picando esta pared que está acá, y el redondel es la mitad, o sea, esta mitad no existe, o sea, esta mitad es lo que refleja el espejo de esta, entonces te da la superficie redonda en una profundidad, ¿no? Esto recordemos que es casi como un túnel. Era muy importante que este fondo, o sea, perdón, que esta pared sea negra para dar esta idea de profundidad, de negro. Y fíjense que era perfecto, o sea, era un agujero pasante, por llamar de una manera. Esto era lo que se veía. Y acá se ve mejor en un dibujo que proporcionan, que es este agujero justamente del espejo en 45 o un poco menos, y fíjense que llega a la mitad de la otra salida. O sea, vos primero veías un agujero acá y vos creés que el agujero está acá afuera. El agujero el espejo, perdón, está en la mitad del agujero, quiere decir que lo que va a repicar es esta imagen tirada para acá atrás y la imagen de esta pared, negro. Y mire dónde queda el elefante. El elefante queda en ese extremo, entre las puertas, en diagonal, o sea, no es cuadrado, sino ves que viene más finito acá y más grande desde ese lado, ¿no? Visto desde arriba, era esto, el elefante está acá, o sea que este sería el agujero central, este es el medio agujero, que es donde pica la imagen del espejo, y el mono queda escondido, el mono no, el coso queda escondido en este lugar. Acá es donde mejor vemos en este dibujo dónde sería la resolución. Esta es la conclusión que sacan los dos, Jarrett primero y después lo corrobora Jim Stirmeyer, y para él lo dio en muchas conferencias allá por un centro de historiadores y tal, en los años 80, ya que viene con esta idea Jim Stirmeyer, siendo la cabeza de Jim Stirmeyer, ¿no? Ya dijimos las cosas que creó, así que tranquilamente. Y en algún episodio, no me acuerdo si era en los años 90 seguro, yo lo tengo en mi colección, no lo encontré,
por la mudanza, pero era de Hidden Secret, es un especial de magia en los años 90, hubo muchos en televisión, y Jim Steinmeier construyó en chiquitito el mismo aparato con un juguetito, con un elefante de juguete. Y lo presenta y vos lo ves perfecto, es hermoso. Por eso digo, o sea, hoy lo podés hacer con un muñeco o con algo, contando esta historia del elefante. No hace falta contar el secreto del mago a la gente, para que va a saber el secreto. Pero sí lo que proponía Houdini y que lo hiciera famoso con este famoso resolución de escondiendo al elefante, ¿no? Algo que lo hace como todo lo que hacía. La prensa al principio no fue tanto, pero a las 10, 12 semanas tuvo una repercusión bastante grande. Es como la segunda y anteúltima etapa de Houdini, porque toda su última etapa fue precisamente esta de dimitificar a los falsos medios, a los espiritistas, y es su última gran pasión, digo, ¿no? O sea, Houdini en sus últimos años, prácticamente, después de estos años, de los años 20, él muere en el 26, en 3 años más vamos a estar no, celebrando los 100 años de la muerte de Houdini. Me imagino que eso va a ser a nivel mundial otro quilombo, un boom grande. Y sí, nosotros no sé de qué la vamos a jugar, pero en un especial de Nat Barton, en la desaparición de un caballo. Sí, el caballo era parecido a lo del burro, y no sé si no tiene algo que ver ahí también Jim Steinmeier en la del caballo esta de Lance Barton. Bueno, Doug Henning también tenía, sí, Steinmeier, estoy casi seguro que lo produjo él, yo diría que sí, la idea. Y era medio una combinación de esta idea de parecido, ¿no? El tío basado un poco en la idea del burro por delante. Y él tiene, esta es medio rara, pero, y Mark Wilson también, claro, Mark Wilson, otro de los grandes. Esta es a ver si lo podemos, ahí lo van a ver mejor. Bueno, primero vamos a ver acá. Así era el aparato aparentemente de la desaparición del burro, ¿ven? Mirando la desaparición del burro del gabinete. Y es el mismo criterio del agujero a la mitad, o sea, por el pasante, con un espejo, pero desde abajo hacia arriba, no va de costado como el elefante. Claro, el elefante ahí abajo no te entra ni a palo. Entonces el elefante tenía que ir de costado. Por eso se dice que era la idea esta, pero de costado, o sea, rectangular. ¿Por qué? Porque acá lo van a ver. El Yovaca, el caballo, o en este caso el burro, se escondía en la parte esta de abajo, ¿no? O sea, como lo vieron recién. Ahí. Vamos a alejar un poquito. Ahí está. Y ahí es donde se escondía, en el espejo este que lo cubría al burro. Bueno, en eso es donde se inspira, aparentemente, con la idea de Morris, se inspira Morris y arma el aparato este para Houdini, ¿no? Y es lo que desarrolla Jim Steinmeier como su teoría, y si no es la de Houdini es una genialidad, no, pero porque ya lo de Morris sí está comprobado que es la desaparición del burro, así que sin duda, o por lo menos hasta que alguien lo desmitifique, va a ser la versión que tenemos más cercana, ya que, como les decía, no existe nada ligado a la verdad de lo de Houdini, ¿no? En chiquito, Dinucci, vos que sos un genio en la construcción, capaz que te puedes mandar alguna de estas haciendo algo parecido. Es muy interesante el concepto de la profundidad, ¿no? De ese agujero, que además al estar con una profundidad, justamente lo que da es que desaparezca mucho mejor. Es muy interesante quizás para hacer aparecer, no pañuelos, pero porque un pañuelo es un flap más chiquito, pero algo más voluminoso. No animales, pero sí otra cosa, un auto, no sé, un auto quizás más ancho, pero digo, para veces, ¿cuántas veces tuvimos la oportunidad, o por lo menos en mi caso, me pedían muchas veces la aparición de un auto para hacerlo en eventos? Yo hice aparecer autos, pero con sistemas
no tan mágicos, muchas veces con, ¿cómo se llama? El de los Print 1, el de los efectos especiales que estaba mucho en la tele. Con Print 1 hicimos varias, con Soldán y qué sé yo, algunas apariciones de autos para eventos en el Sheraton, casi todo a modo no tan mágico, sino más de estructura del piso que se eleva. Bueno, nada, eran nada que ver con esta sutileza. Pero con eso, capaz que se podría llegar a ver una aparición, en este caso, correr el auto y que, no sé, que haya un desplazamiento y que se centralice el auto una vez que se tapa, ¿no? El frente con ese agujero. Podría haber, sería una idea, estaría interesante quizás desarrollarla un poquito más, ¿no? Y bueno, nada, esto es un poco groseramente, porque imagínense que es tan rico cada una de estas historias. Habla de la cabina espiritista, le dedica un capítulo entero, a la fantasmagoría de Pepper un capítulo entero, a David Evans y los Maskelyne otro capítulo, es decir, me parece que esto ojalá se traduzca algún día para que lo disfrutamos nosotros, no es de los libros más conocidos. Jim Meyer sí es un autor muy prolífero últimamente. Bueno, él colaboró junto a Ricky Jay en el famoso libro gigante este de Magic, que está en el estudio, aquellos que podamos verlo, me va a encantar el diseño que tiene eso. Él es uno de los coautores, en este caso con Ricky Jay, ¿no? Con algunos más. De los constructores, junto a John Gogan, me parece, es uno de los últimos grandes constructores, Jim Steinmeier, y, y además hizo muchos, de hecho le hizo un libro justamente a Morris, reivindicando a este olvidado, ¿no? Pero tiene también de Servais Leroy, tiene un montón de libros históricos, por sobre todo, y me parece que es un tipo sumamente interesante, Steinmeier, para verlo, ¿no? Para desarrollarlo un poquito más. No sé si alguien tiene alguna pregunta para cerrar un poco la noche, o dudas, o con respecto al aparato en sí. En general, más que el aparato, es un poco el concepto. Pero por lo menos nos desasnamos de la idea que propone Jim Steinmeier del aparato, porque al no tener nada gráfico, o fílmico o fotográfico, se nos complicaba un poco el desarrollo del juego en sí, ¿no? Así que, bueno, agradecerles como siempre el estar. Los martes solemos terminar a esta hora para no ser tan lunga. Los viernes sí nos estiramos, como siempre. En algunos casos más en pijamada que otra cosa, pero bueno. Y así que bueno, nada, después vamos a desarrollar, nos queda pendiente un remate de este mes, que será, si Dios quiere, el próximo o el otro martes, vamos a estar viendo. Y vamos a estar hablando también de la magia en la televisión, con la serie de Bill Bixby, el viernes con algún que otro efecto. Así que bueno, hay un montón de actividades a desarrollar. Así que nada, simplemente agradecerles, darle la bienvenida a Víctor, a muchos de los muchachos que se van incorporando. Así que gracias a todos. Espero no haberlo aburrido porque es algo histórico, anecdótico, a veces más lindo el tema de los juegos, pero también hace a nuestra cultura mágica y está bueno. A mí particularmente esta idea de los libros y esto me parece que justamente como no son tan conocidos, porque muchas veces los magos a la historia le rajamos, me parece que está bueno por lo menos desarrollarlo de esta manera, ¿no? Y cada uno de estos es lo que le digo, es o un tema para desarrollar en Instagram o un tema para desarrollar en alguna función, en un cuadro que le querramos dedicar. Si hoy dedicas un cuadro a la mujer serruchada con este concepto, yo creo que hoy sería, no haciéndola, porque ahí estamos justamente entrando en problemas, pero sí
dándole valorización a esto de las épocas, ¿no? Y por qué en ese momento fue un furor y hoy podría llegar a ser un furor desde otro lado, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por los comentarios. Nos estamos viendo el viernes, seguramente, ya vamos a estar anunciando. Así que debemos alguna también de mentalismo, así que otro de los libros que vamos a desarrollar dentro de poco, quizás el próximo, van a ser los escalones, el Corinda, los 3 escalones y desarrollarlo bien, y me parece que también podría ser un tema muy interesante, que a veces todavía creo que no tuvimos libros de mentalismo, así que también vamos a estar, me parece que el próximo libro seguramente va a ser el Corinda. Así que, bueno, gracias a todos, nos estamos viendo el próximo viernes, así que muchas gracias y nos estamos viendo. Dentro de poco vamos a estar anunciando ya todo lo que tenemos del Congreso. En esta semana estaremos anunciando lo del Congreso, el encuentro, no llamamos Congreso, es el encuentro, el tercer encuentro que tenemos en el Social, 28 y 29 de octubre, acá en Buenos Aires, donde va a haber una temática muy interesante, que esto sí ya les puedo anticipar, va a ser sobre magia, esencialmente, magia y muñecos, magia y títeres. Vamos a trabajar sobre la incorporación de los títeres, pero además la animación, es decir, no solo títeres, sino del objeto en sí. Vamos a tener charlas sobre el zombie, sobre aparatos, que nosotros lo debemos animar, sería la palabra. Y vamos a tener una gala muy creativa también desde el muñeco, que no siempre es el títere, digo, no solo ligado a lo infantil, no como infantil solo, sino el muñeco en sí, justamente desde otro concepto, ¿no? En una magia de terror, donde nos brinda el gran socio nuestro que es Harlow, que es una institución en lo que es la magia y terror, en algo que va a ser inolvidable, que es justamente el objeto, en este caso un objeto desde la parte de fetiche, ¿no? O sea, el vudú, una muñeca maldita, una muñeca embrujada. Entonces ahí vamos a tocar para que no sea solo títere de infantil, ¿no? Y lo que más le va a gustar, y ya lo vamos a estar desarrollando, es dónde se va a desarrollar esta convención, porque va a tener un marco muy especial en un museo justamente de títeres, donde vamos a estar disfrutando de un montón de estos, y además con charlas, no solo del lado de magia, sino justamente con charlas de titiriteros, de animadores, de ventrílocos, es decir, de un montón de artes, para que no sea netamente mágico, ¿no? Sino que tengamos un concepto de animación o de aprovechado de estos elementos desde justamente la visión de un profesional de los títeres ¿no? Así que, bueno, ya vamos a estar adelantando las conferencias y todo eso. Muchas gracias a todos y nos seguimos viendo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Chao, Gracias, chao. Oscar. Buenas noches a todos. No, nos vemos, Carlos. Buenas noches. Saludos a todos. Muchas gracias, Juan. Nos vemos, Víctor. Chao, Clavito. Nos estamos viendo, Dani. Chao, David. Gracias.